Te voy a hablar sin prisa, como si estuviéramos en una cocina silenciosa, mientras la tetera empieza a cantar y la lluvia tantea las ventanas. No te pido que me creas por cortesía, te pido que me escuches con calma, porque cada detalle fue elegido como una ficha de dominó, esperando el toque preciso. Mi nombre ahora importa menos que la decisión que tomé aquella noche. Me llamarás como quieras, pero para esto digamos que soy Camila. Y el hombre que juró protegerme, que en privado coleccionaba humillaciones como premios, se llamaba Víctor. 3 horas antes de que el mundo empezara a desarmarse para él, estábamos en una parrilla de manteles almidonados, celebrando un aniversario que ya no era nuestro. Sonreí en las fotos. Brindé. Luego subimos al Mercedes y condujimos hacia un tramo de autopista que él había mencionado días antes con la inocencia calculada de quien deja semillas a propósito. Qué terror quedarse sin gasolina aquí, a millas de cualquier parte. Cuando apagó las luces y dejó el motor al ralentí, yo ya había pulsado grabar en un teléfono que él jamás supo que existía. Sal, dijo, sin mirar al frente, como si la decisión no le perteneciera. Necesitas aprender. Caminar te va a ordenar las ideas. No había tormenta todavía, pero el aire olía a electricidad y el cielo, de ese gris que promete abrirse con furia. 37 millas, Camila. Te vendrá bien, respondí con una calma que me resultó nueva. ¿De verdad? Los ojos de Víctor tenían aquella línea fina en la comisura, la misma que se le formaba cuando cerraba un trato despiadado en su firma de inversión. Me repetí en silencio que las cosas tenían que ocurrir en el orden pactado, como ensayamos durante meses. No reaccionar, no pedir piedad, no darle el espectáculo que esperaba. Abrí la puerta y descendí al asfalto resquebrajado de un área de descanso olvidada por el mapa. El edificio era una sombra clavadísima en la noche, tablas sobre los ventanales, la maleza reclamando la geografía. Él se inclinó apenas para mirarme por encima del hombro. «¿O pides perdón ahora mismo?» No respondí. Lo vi irse con esa alegría ancha de quien cree haber impartido justicia. Las luces traseras se encogieron hasta hacer 2 puntos rojos. Conté 60. Luego caminé hacia la antigua gasolinera, donde se ocultaba una camioneta negra con el motor apagado. Mi hermano me estaba esperando. Leo bajó con un paraguas y un termo. ¿Lo grabaste todo? Asentí. También dijo lo de tu lugar, añadí, porque las palabras importan cuando alguien quiere que te sientas menos. El primer trueno llegó justo cuando subimos al vehículo. Las gotas, gruesas como canicas, empezaron a rebotar contra el parabrisas. Leo revisó su teléfono. Sofía dice que hoy mismo movió 10.000. Quedó el rastro. Y hay más. La auditoría forense ya huele 2 años de desvíos, Sofía. La contadora especializada en abuso económico que contraté en secreto cuando la cordialidad doméstica empezó a parecerse a un guión. Dana, la abogada de divorcios, a quien llaman tiburona en el pasillo pero que, en persona, habla con el cuidado de una persona que ha visto demasiados finales tardíos. Ella presentaría las medidas de emergencia en la primera mañana hábil. Yo llevaba meses construyendo mi salida, mientras me probaban distintos silencios. Cámaras nuevas por seguridad que Liu instaló y Víctor a la voz, sin saber que, no le respondían a él. Un teléfono de respaldo, tarjetas discretas, una reserva de hotel a nombre de soltera. Lo necesario para huir, sin que pareciera fuga, sino consecuencia, conducimos sin prisa por rutas secundarias que habíamos practicado. La ciudad era una colección de charcos brillantes. Cuando llegamos al hotel, el lobby me pareció un teatro encendido. Dejé que la recepcionista, una chica de ojos sinceros, viera mi temblor. Que notara mi ropa empapada y registrara cada detalle con esa minuciosidad involuntaria que después queda para siempre en un informe. Pagué con una tarjeta que él nunca conoció. Cerré la habitación con llave, puse la cadena y escuché el latido del aire acondicionado mientras reproducía la grabación del auto en el teléfono seguro. Su voz sonó limpia, como su anillo brillante, estampando contratos. Yo gano el dinero. Yo decido. Tú obedeces. Había dicho obedeces 3 veces. La repetición era importante. Las personas que se creen de mármol se delatan cuando practican el eco. El móvil vibró. Mensaje de Liu. Sofía confirmó 2 cuentas en las Caimán, otra en Panamá, otra en Luxemburgo. Transferencias escalonadas. Montos fraccionados. Todo documentado. Mensaje de Dana. La jueza Álvarez aceptó audiencia de emergencia para mañana. No puedes faltar. Trae el audio. La doctora Álvarez, famosa por atravesar la retórica con una sola ceja levantada. Me puse ropa seca de la bolsa que había dejado escondida un día antes. Me hice un té. Abrí la computadora y empecé a enumerar mi propia historia para atarla a mi memoria. Por si intentaba consumirme otra vez la niebla que él había cultivado, el ascenso que rechacé por recomendación condescendiente.
La inversión que dejé pasar para no eclipsar. La amistad que abandoné porque no te conviene. Ese ejercicio, aparentemente inútil, fue la llave con la que recuperé mi voz. Entraron llamadas. Primero Víctor. No contesté. La siguiente fue más tensa. La dejé en buzón para registrar el tono. Después apareció Kiara, su asistente y amante, con una disculpa prestada, tan falsa que relucía. Colgué sin hablar. Los teléfonos, cuando no respondes, dibujan mapas de ansiedad en un registro. Y los mapas, ante un juez, se vuelven un relato sin fisuras. Pedí sopa y ensalada al servicio de habitaciones y una copa de vino, cargado a la tarjeta nueva, que quedara constancia de que había cenado con calma. La serenidad en un papel también pesa. Llovía toda la noche. Dormí poco, pero dormí sin sobresaltos por primera vez en meses. A mediodía siguiente, la habitación se convirtió en centro de operaciones. Sofía llegó con 2 maletas de documentos, el rímel un poco corrido, la sonrisa intacta. Extendió bancos, tablas de transferencias, reportes de impuestos alterados con minucias que solo saltan al ojo entrenado. Bloqueadas desde las 9, dijo, enseñándome una hoja de cálculo. Intentó entrar 3 veces al amanecer. Dana llegó hablando por teléfono con una mezcla de firmeza y cortesía que abría puertas sin golpearlas. La audiencia se adelantó a la 1. Quiere verlo ahora mismo. Por cierto, Víctor acaba de contratar a Blackwell. Sí, ese Blackwell, el abogado de los ejecutivos que nunca pisan cárcel. El nombre sonó como una amenaza y una caricatura a la vez. No importa, dijo Dana con una mano sobre mi hombro. Una forma sencilla de ponerme de pie por dentro. No se discute contra video y contabilidad trazada. Él llega a oscuras. Nosotras llevamos 8 meses con linterna. Leo conectó el portátil al televisor. No te va a gustar, pero debemos verlo. Un clip. Víctor, de madrugada, fotografiando papeles de nuestra caja fuerte, los devolvía milimétricos como un mago que quiere que aplaudan su truco. Otro clip. La sala de estar, Kiara envuelta en mi bata de seda. Reí sin reír. Pedí subir el volumen. Él presumía de adiestrarme, de que pronto todo sería suyo. Esa vanidad me ayudó. Los egos grandes se graban solos. Después, audios de su oficina que conseguimos cuando revocaron su acceso, correos titulados Nuevo Comienzo, un manual cínico para vaciar a tu pareja y hacerle creer que agradece la ruina. La línea subrayada por Dana decía que había que debilitar la percepción de la realidad con insistencia. Ahí estaban mis semanas de objetos que yo había movido. Las cenas que yo nunca reservé. El gaslighting con membrete jurídico. Ese mismo día, sentí la ciudad como un anfiteatro de granito. Atravesamos los pasillos del juzgado con la tensión clavándose como alfileres invisibles. Víctor estaba allí con traje arrugado y ojos sin dormir. A su lado, Blackwell, armadura cara sobre nervios fatigados. Cuando sonó el de pie, entró la jueza Álvarez. No necesitó alzar la voz para que el silencio fuera impenetrable. Dana expuso el abandono en la carretera con el audio, sin adornos. La frase necesitas aprender reverberó contra la madera como un boomerang. Luego vinieron las cifras. Sofía ordenó los documentos. La cara de la jueza se ensombrecía con cada página, síntesis visual del desprecio que sienten las instituciones cuando se las subestima. Víctor intentó disfrazar la crueldad de malentendido. A preguntas directas, respondió con justificaciones que fueron ladrillos en su propio muro. Tenía teléfonos, dijo. Podía llamar. La jueza arqueó una ceja con precisión quirúrgica. Siguió el capítulo Kiara, y después la puerta se abrió para dar paso a Martín Chen, el agente de la comisión bursátil, flanqueado por 2 federales. El aire cambió de temperatura. La magistrada los invitó a esperar. Escuchamos cómo concedía medidas de emergencia, congelamiento de activos, uso exclusivo del hogar para mí, manutención temporal. Una orden de alejamiento que tejía un perímetro invisible entre su peligro y mi tranquilidad. Víctor perdió la compostura al oír la cifra. Yo vi el momento exacto en que se dio cuenta de que el plan simple de volverme sumisa ya no tenía retorno. Casi gritó que yo lo había tramado. Se traicionó solo. La jueza golpeó el mazo como si cortara una cuerda tensa. Esa tarde, al salir, las cámaras intentaron robar su minuto. Dana me cubrió. En el hotel, respiré por fin hondo. Mensajes llegaron como granizo. Algunos incrédulos, otros en clave de siempre sospechamos. Uno de un socio de Víctor, Esteban, cuyo tono cansado escondía miedo. Hay cosas que no sabe la fiscalía. Quiero hablar. Le respondimos que cada sílaba quedaría grabada. En redes, la empresa de Víctor ardía, clientes furiosos, extrabajadores con memoria fresca. Y entonces apareció Kiara con un estallido de honestidad tardía. Publicó capturas con abundancia, vuelos, hoteles, regalos pagados con dinero que no era suyo. Escarnó el relato que él le vendió a cambio de lealtad. La mentira, al sol, se encoge. Mi hermana, Lila, insistió con llamadas. Llevaba meses cayendo en su propia trampa, deudas de juego, vergüenza, silencio. Abrí el mensaje cuando mis manos dejaron de temblar. Quería verme. Sin él, por favor.
A la mañana siguiente trajo un sobre y ojos rojos. Estaba rota. Respiré despacio. Me contó cómo Víctor la encontró, las deudas exactas, el ofrecimiento generoso que en realidad era un anzuelo. Le pidió detalles de nuestra familia con un tono de cuñado ejemplar. Le habló de mi fragilidad. La entrenó para que creyera que me protegía al pasarle información. Le solicitó firmar a mamá papeles bajo el título tranquilizador de seguros. Por fortuna, el abogado de mi madre estaba presente ese día y le quitó el lápiz de la mano. Me entregó correos impresos. Me costó reconocer en las frases la caligrafía de la manipulación perfecta. La fui leyendo con la distancia con la que se estudia a un depredador, no para imitarlo, sino para aprender la ruta de escape. En mitad de esa charla, llamó David Brennan, el cliente más grande de la firma de Víctor. Puse el altavoz. Su voz era de acero en papel. Revisaba cuentas y hallaba una pauta criminal, objetivos preferentes, ancianos viudos, gente que confía porque quiere creer. Víctor había convencido a una mujer de 78 años, doña Elvira, de firmar lo que creía autorizaciones simples. Eran llaves maestras. Más que ladrón, verdugo del autoconcepto ajeno. Se había especializado en hacer dudar. Lo anotamos todo. Cada historia era un ladrillo más que tumbaría la fachada. Llevé a Lila a ver a mamá. En uno de sus buenos días, mamá estaba lúcida como un faro. Tomó mi mano con ese apretón que yo conocía desde niña. Supe lo que era la primera vez que cruzó el umbral, dijo. Hay hombres que miran la gente. Él miró los muebles. Sacó de la mesa de noche una llave que brilló como un talismán. Una caja de seguridad en un banco viejo. Dentro, me dijo, había cosas que guardó papá cuando percibió el patrón. No te supe decir todo a tiempo, alcanzó a decir, pero tu padre dejó migas para que tú misma te dieras la vuelta. Salimos con la llave llevando una certeza. Ser cuidadosa no era paranoia, era supervivencia. El gerente del banco nos recibió como si custodiar secretos fuera un oficio noble. Abrimos la caja. Adentro, documentos que parecían insectos petrificados en resina, solicitudes con mi firma falsificada, movimientos de propiedad, cuentas abiertas a mi nombre controladas por él. Notas de papá con su letra inclinada, va a intentar borrarte. No lo permitas. Leo fotografió todo. Yo me senté a entender que el monstruo era más grande y también más frágil de lo que parecía. Todo dependía de que yo siguiera bailando donde él marcaba el paso. Haber salido del círculo lo descoordinó. Meses más tarde, llegamos al juicio penal. Afuera, furgonetas con antenas, adentro, togas y carpetas prolijas. Víctor había adelgazado. La cárcel erosiona la postura. El fiscal Torres planteó el caso con un orden clínico, fraudes electrónicos, abuso a mayores, conspiración. Desfiló gente, empleados, que por fin decían lo que vieron, clientes que contaban cómo perdieron algo más que dinero. Sofía, con punteros y gráficos, hiló la madeja de sociedades fantasma. Kiara, con la voz entre firme y arrepentida, colocó piezas de conversaciones donde Víctor trataba el delito como una destreza lúdica. Apareció, incluso, un secreto que le había guardado pago a pago un hijo universitario de otra historia. Christopher, con la mandíbula que indicaba parentesco. Y recibos que contaban 22 años de fugas para mantenerse a salvo de su propio pasado. El abogado de Víctor intentó cerrar puertas con tecnicismos. Cada intento sonó hueco contra la evidencia física. Cuando Víctor decidió subirse al estrado en contra del consejo, se sentó su vanidad junto con él. Quiso contar la versión, donde era un brillante incomprendido. Bastaron las preguntas directas para que el polvo se convirtiera en lodo. Cuando se le mostraron documentos, atacó mi nombre. Cuando le reprodujeron su propia voz, dijo que eran juegos de rol. El jurado deliberó poco. Las palabras culpables se encadenaron como campanadas. Él bajó la cabeza por primera vez. Llegó la sentencia. La jueza Álvarez habló sin prisa y sin afecto. Describió un patrón, señaló víctimas, nombró el vacío que dejan las traiciones. Dictó 8 años de prisión federal, sin posibilidad de recorte. Al escucharlo, Víctor me buscó con los ojos. Movió los labios como una promesa. Le respondí en voz clara que quedaban demandas civiles. No era revancha, era contabilidad moral de la vida, que durante meses había sido un plan en papel. Empezó a tener muebles. La recompensa por colaborar en recuperar activos llegó como un checo que no me dio alivio material, sino margen. Con el fondo fiduciario que mi padre había escondido del peligro de mi hermana y de la ambición de mi esposo, y con medidas precautorias que Dana había blindado, pude firmar un alquiler que no era refugio para mí, sino para otras. La casona victoriana en el barrio de Whittier parecía haber estado esperando su segunda vida. La convertimos en la Fundación Faro, oficinas, sala de conferencias, salidas discretas, botones de pánico que no avisan al miedo, sino a la respuesta. Leo diseñó la seguridad pensando en espíritus hipervigilantes como el que yo había desarrollado. Sofía trajo contadores dispuestos a donar horas para perseguir hilos en estados de cuenta. Dana dejó su práctica por unas semanas para diagramar estadías, medidas, escribanías, rutas de extracción.
Las paredes se llenaron de carteles que no eran consignas, sino recordatorios. Nadie te está haciendo un favor por respetar tus límites. La primera en cruzar la puerta fue María, maestra con sonrisa de papel arrugado. Su esposo la tenía atrapada con el miedo migratorio, aunque ella era ciudadana. Los abusadores no necesitan verdad para sostener un relato. Necesitan control. Sofía siguió el rastro del dinero. Dan armó el caso. Le organizó transportes discretos. Yo me senté con María, mientras se le deshacían los músculos de la espalda y lloraba en esa forma silenciosa que no pide perdón. Comprendí que estaba usando la misma taza de té interior con la que me había acompañado en aquella habitación de hotel. Empezamos a funcionar como engranaje que no juzga, sino que produce salidas. Lila volvió con las manos abiertas. Trajo donas y una disculpa que no pedí, pero que recibí con gratitud porque la culpa puede ser otro instrumento de manipulación y preferí darle un trabajo. Tiene un talento para hablar con mujeres en crisis. Les cuenta su caída sin morbo y su atención a señales que entonces le parecían flores y hoy reconoce como alarmas. En unos meses, empezó a coordinar grupos de apoyo. Las mujeres le escuchan. No es una experta escolar, es una experta en sobrevivirse. Mamá vino en un día bueno y recorrió despacio los pasillos. Tocó con un dedo una fotografía enmarcada, una mujer sonriendo a la puerta de su nuevo estudio con 2 hijos de ojos vivos. Tu padre estaría orgulloso, dijo, con una claridad que me encendió la garganta. En su bolso llevaba un recorte, una noticia del boletín de la prisión. Víctor, tesorero del Club de Inversiones de los Internos. Tuve que sonreír ante la ironía. A veces, en la vida, la gente se repite hasta hacerse caricatura. Meses después de la sentencia, Kiara cruzó el umbral de la fundación. Cabello corto, camisa sobria, mirada sin adornos. Se sentó y dijo que llevaba terapia, que necesitaba entender por qué ignoró señales tan grandes como carteles luminosos. No vino a limpiarse la imagen, vino a hacer su historia como prevención. Empezó a dar charlas en universidades. Dijo a jóvenes ambiciosas que nadie te hace excepcional con un secreto sucio, que el halago en manos equivocadas es una correa. Nadie la aplaudió por santo. La escucharon por cuerda. En una mañana sin lluvia, llegó una carta de la cárcel con mi nombre escrito como antes, pulcro. Eran 4 páginas que pretendían culparme de una caída que él mismo administró. Cada párrafo era un espejo deformante intentando deformarme. Pedí a Leo que la enmarcara y colgarla detrás de mi escritorio, al lado de mis diplomas y, más importante, al lado de los dibujos de niños que empezaban una vida distinta, sin saber que un papel firmado los había defendido. Cuando alguien me preguntaba por qué exhibía la carta, decía la verdad, recordarme que la crueldad busca a veces su redención a través del chantaje emocional y que no hay contrato más importante que el que firmé conmigo misma para no volver a explicarme demasiados 18 meses después de aquella noche en el área de descanso. Conté las tarjetas de agradecimiento en la pared. Eran muchas, cada una con caligrafías distintas y detalles propios. Un apellido nuevo, un alquiler a su nombre, un trabajo con seguro médico, un perro adoptado, un cumpleaños celebrado sin miedo. Doña Elvira, la señora, a quien Víctor vació cuentas, convenciéndola de que olvidaba, se convirtió en nuestra mayor donante. Nos abrazó como si fuéramos familia no de sangre, sino de decisiones. No estaba perdiendo la cabeza, dijo en nuestra primera gala. Estaba perdiendo la costumbre de oírme. Aplaudimos sin solemnidad y con entusiasmo. A veces la justicia tiene el tamaño de una habitación donde ya no se pide permiso para existir. Entretanto, las demandas civiles tomaron el cauce que Dan había previsto. El apellido de Víctor apareció en titulares con contextos que pesan más que un traje caro. En la audiencia final de daños, algunos de los clientes que defraudó miraron hacia mí, no con reproche, sino con algo parecido a la complicidad. El fiscal me preguntó si volvería a colaborar. Dije que sí, cada vez que tuviera información que ayudara a otra persona a no pasar por lo mismo. Eso, más que el dinero recuperado, se convirtió en mi nueva contabilidad. Aprendí cosas extrañas sobre el tiempo, que puede estirarse cuando conduces hacia una ciudad con la ropa pegada a la piel y una grabación, salvándote de la tentación de dudar, que puede plegarse cuando escuchas un mazo contra la madera y, de golpe, el mundo deja de estar inclinado, que puede multiplicarse en una oficina con flores plásticas y un pizarrón de turnos. Allí caben meses de miedo y un instante de decisión. Aprendí también que la gente que te quiere bien no te pide pruebas para creerte, te presta su hombro mientras juntas las tuyas. A veces me despierto de madrugada con la sensación de estar todavía bajo aquel cielo de plomo. Entonces camino descalza hasta la ventana de la fundación y miro la calle vacía. La ciudad tiene una calma de acuario. Se oyen pasos solo cuando alguien decide moverse.
Vuelvo a la cocina, infusión simple, 2 galletas. Y abro en el portátil una hoja nueva, donde escribo un manual distinto, señales rojas convertidas en preguntas. Preguntas convertidas en planes, planes convertidos en puertas abiertas. No es un libro que venda a nadie. Es un guión de emergencias que compartimos en talleres. No te digo que sea fácil. Digo que es posible. Y esa palabra, cuando la pruebas en la lengua, alimenta durante días. Una tarde llegó Esteban, el socio de Víctor, con la mirada de alguien que ha devuelto un anillo y aún así siente un peso. Trajo a mi oficina un disco con grabaciones de reuniones. Había tardado en reunir el valor. Ahora se le notaba el alivio. Se sentó y dijo que había visto cosas y callado otras tantas. Le expliqué que el silencio también era una herramienta a veces, que todos aprendemos tarde y que la reparación no borra lo que ocurrió, pero escribe lo que viene. Dejó el disco. Gracias a esas grabaciones, el caso federal extendió sus tentáculos. La red de gestores semejantes a Víctor quedó expuesta. La fiscalía empezó a escribir un plural donde antes había un nombre, la mañana que vi a mi hermana recibir su chip de 1 año en una reunión de recuperación, lloré con esa mezcla de orgullo y humildad que no necesitan testigos. A la salida, ella tomó mi mano como cuando éramos niñas y cruzábamos la avenida a la carrera. ¿Me perdonas?, dijo. Me estoy perdonando. Y eso me deja espacio para perdonarte a ti también, respondí. No fue una frase templada, fue sincera. Hay días claros y días con niebla. En los claros, la fundación parece un faro contento. En los de niebla, hacemos café más fuerte y hablamos más bajito. Leo revisa cámaras. Sofía actualiza hojas de cálculo que ahora son armas de defensa. Dana practica con voluntarias cómo entrar y salir de un juzgado con la dignidad intacta, aunque por dentro les tiemble el mundo. Nos encargamos de que las mochilas de emergencia tengan también una libreta bonita y un bolígrafo que escribe sin saltos. Puede parecer un detalle menor, no lo es. Redactar tu propio relato es una herramienta de rescate. De vez en cuando, recibo un correo de la madre de Víctor con frases hechas sobre lo exagerado de todo, sobre mujeres calculadoras. Al principio me irritaba. Después pensé que hay penas que se disfraza de negación para no quebrar. No respondo. El silencio no es venganza, es higiene. Elijo movimientos que me hacen crecer, no volver a la misma sala, donde siempre se repite la obra. Y ahora, por fin, te confieso porque te contesto como si estuviéramos compartiendo la mesa. No necesito aplausos ni trofeos. Te hablo así porque sé que quizás estás sentada al borde de una cama, mirando un techo, con un teléfono en la mano y el pulso del miedo marcándote los segundos. Tal vez te hayan dicho tu lugar tantas veces que empezaste a creer que es una jaula. Quiero dejarte una imagen que no te pida valentía heroica sino paciencia inteligente, una mujer bajo la lluvia fingiendo obediencia mientras sostiene en el bolsillo una grabación y un plan. No desafía la tormenta gritando. Mide el viento, observa la dirección del agua, da un paso y luego otro, y cuando llega al hotel no se encierra a llorar sin hacer nada. Enciende una lámpara, ordena papeles, llama a su gente, deja que la verdad haga su trabajo. Al día siguiente, llega al juzgado con un traje que no es una armadura sino un espejo. La gente la mira y ve a alguien que no empezó a ser fuerte ese día. Solo dejó de esconderlo, a Víctor lo definió su última decisión de huida, más que su primer gesto de soberbia. A mí me definió mi primera decisión de quedarme conmigo. El resto fue logística. Si cierro los ojos, todavía puedo escuchar la voz que me dijo sal del auto como si me quitara la silla. Lo que él no supo es que, al abrir la puerta, no me estaba echando. Me estaba dejando entrar a mi vida. Desde entonces, todo lo que organizamos en esta casa grande de suelo crujiente y paredes con fotos es para que otras cosan su propio mapa. Hay talleres de finanzas básicas, de lectura de contratos, de recuperación del yo después del gaslighting, de estrategias legales, de seguridad digital. Hay una despensa con latas y arroz porque la dignidad también entra por el estómago. Hay un cajón con llaveros nuevos porque escuchar el tintineo de algo que es solo tuyo te repara una parte que no sabías rota. Si hoy llueve y escuchas que alguien te dice que lo mereces, piensa en mí con el pelo pegado a la cara, saliendo de un coche caro hacia un estacionamiento vacío. Pensé que ese charco era mi humillación. Era mi bautismo. No de ninguna religión, de una forma distinta de estar. Puse un pie, luego el otro, y anduve hacia una gasolinera muerta, donde un hermano con paraguas y una taza me esperaba con la frase exacta: ¿lo grabaste todo? Lo grabé todo, sí. Sobre todo grabé en mí que nunca más voy a aceptar un lugar que me achique, que las lecciones verdaderas no se enseñan abandonando a nadie a la intemperie, se enseñan ofreciendo techo. Por eso, cuando abro la puerta de la fundación a quien llamas sin saber si va a ser recibida, digo lo mismo cada vez con la voz de quien ya cruzó la lluvia. Pasa. Aquí no hace falta pedir perdón por existir. Vamos a ordenar tu historia. Luego, si llueve, ya tendremos paraguas. Y si truena, aprenderás a contar hasta 60, no para aguantar, sino para empezar.